Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de elegir el camino de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra que existen dos caminos. Un camino trazado por Dios inicialmente desde la creación, en el cual Dios Padre quiere que nosotros vayamos transitando por ahí. De hecho, Jesús viene a enseñarnos nuevamente para que nos introduzcamos en ese camino. Y nosotros tenemos que decidir, porque ese camino es el camino de salvación. De hecho, Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Pero también la Biblia nos enseña que está el camino del mundo. El camino del mundo que te conduce a la perdición, el camino del mundo donde todo es aceptado, inclusive el pecado, y este pecado o los pecados son justificados, pero no agrada a Dios. Y ahí estamos muchas veces todos, y lo que tenemos que aprender es a salir de ese camino del mundo e ingresar al camino de salvación, al camino trazado por Dios, que es el camino de la palabra de Dios. Ahora, este camino trazado por Dios implica renunciamientos a todo aquello que corresponde al mundo, a todo aquello que nos aparta de Dios, a todo aquello que va a causar daños a nuestra vida, porque Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y el pecado qué es lo que trae en la vida de la persona? Daños. Dice la palabra de Dios: nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Eso lo vamos a encontrar en Eclesiásticos, Siracide, capítulo 5. Entonces, tengo que decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y tengo que decidir romper con aquello que me aparta de Dios, con todos los pecados, con todas esas faltas, con eso que sabemos en nuestro corazón que no agrada a Dios. Fíjense que dice también en la palabra de Dios que cuando Dios crea al hombre, inserta dentro de nuestros corazones los 10 mandamientos. Entonces nosotros tenemos ya desde chiquititos conciencia de lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios. Por ejemplo, el niñito de 2 años todavía no conoce los mandamientos, pero sabe que sacarle el juguete a su hermanito o a su hermanita está mal. Entonces tenemos conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Sabe un niño de 2 años o 3 años que una mentira está mal.
¿Y eso quién le enseñó? Está en su corazón. Por eso en cada uno de nuestros corazones Dios pone esa conciencia para que nosotros elijamos. Ahora, el camino de la palabra de Dios lo aprendemos aquí, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y cuando el corazón del ser humano se desvía de ese camino y la persona decide vivir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces comienza a tener consecuencias negativas en su vida, porque el pecado siempre trae males. De ningún pecado puede salir algo bueno. Siempre el pecado va a traer males. Y hay consecuencias que son inmediatas, que llegan enseguida, pero están también las mediatas, las que Dios va dando tiempo a la persona y va advirtiendo de diferentes maneras para que cambie, para que vuelva a Dios, para que decida acercarse a Dios. Y la persona tiene que decidir, porque si hay algo que Dios respeta, es nuestra libertad, porque nos hizo libres. Y quiere que nosotros decidamos buscarle, decidamos estar con Él, decidamos seguirle, decidamos permanecer con Dios. Es tan hermoso cuando vamos empapándonos de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, y nos vamos dando cuenta del amor inmenso que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y por otro lado, de cómo el tentador busca apartarnos de Dios a través justamente de la tentación. La tentación nunca viene de Dios. La tentación siempre viene del maligno y viene de nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que caigamos en el pecado. La tentación es el paso previo al pecado y viene nuestra debilidad para que nosotros caigamos en el pecado, y una vez que caemos en el pecado nos apartamos de Dios. Por eso fíjense que en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan tan claramente nos explica que el diablo viene a robar, a matar y a destruir, dice Jesús. Sin embargo, nos dice Él, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que roba? Roba tu paz, roba tu tranquilidad, porque cuando la persona le tiene a la tentación en su debilidad, automáticamente pierde su paz. La tentación va ganándole. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nos enseña en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, nuestro Señor Jesucristo. Repetir palabra de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios para poder rechazar la tentación. Y nos tienta en nuestras tres partes, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. Una vez que la persona cae en el pecado, ahí viene lo que se llama bíblicamente la muerte espiritual. La persona se aparta de Dios porque en su libertad decidió o prefirió el pecado y dejó de lado a Dios. Entonces, posteriormente, viene la destrucción de la persona. ¿Quiere decir que estamos muertos físicamente? No, absolutamente no. Pero sí, nuestro espíritu está apartado de Dios. Por eso es la muerte espiritual. Y el Señor, en su misericordia, en su amor, está dispuesto siempre a perdonarnos todos nuestros pecados, a darnos la oportunidad a una vida nueva, porque el pecado destruye a la persona, destruye la vida de la persona. Y nosotros tenemos que estar decididos a volver a Dios, a nuestro Padre amoroso que nos recibe con los brazos abiertos, pero cuando nosotros volvemos con un corazón arrepentido. Por eso es tan importante el sacramento de la penitencia y la confesión, que tenemos que darnos cuenta de nuestros errores y arrepentirnos profundamente, tener un corazón contrito, como dice el Salmo 51, para volver a Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de elegir el camino de Dios, esa elección que Dios en su inmenso amor pone en nuestras manos, porque nosotros decidimos. Pero ¿cuál es el grave problema del ser humano? El desconocimiento de Dios. Por eso dice también en las Sagradas Escrituras: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es tan importante buscar, conocer la palabra de Dios. Hoy en nuestro canal católico Ñande Yarañé tenemos cursos de Biblia donde se enseña a profundidad para que nosotros entendamos y vayamos desglosando esta palabra de Dios que tiene tanta sabiduría y que a medida que más conocemos, más podemos entender qué Dios quiere para cada una de nuestras vidas y qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios, para aprendernos de Dios. Ejemplifica en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús nos dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, que nosotros tenemos que ser como ramas fuertes, prendidas a Dios, y tenemos que estar, dice, prendidos para poder dar frutos agradables al Padre. Pero aquellas ramas que son débiles se rompen y se secan. Entonces, cuando nosotros no estamos unidos a Dios, prendidos a Dios, nos secamos interiormente, espiritualmente. Y el ser humano muchas veces se animaliza. Por eso vemos tanta maldad, por eso vemos personas que actúan
completamente o contrario a lo que Dios pide. Porque el ser humano apartado de Dios se vuelve huraño, se vuelve sin sentido. Y fíjense, Jesús mismo nos enseña en el Evangelio de San Juan y nos dice, sin mí nada pueden hacer, con lo cual nos está explicando que necesitamos de Dios, esa necesidad del ser humano de Dios. Ahora, si está viendo este programa, capaz diga, pero yo estoy tan alejado, yo tengo tantos pecados, mi vida es un desastre, pero no existen las coincidencias, sino, como dice un sacerdote amigo mío, las diosidencias. Y el Señor puede cambiar y transformar tu vida hoy, porque vos decidiste volver, porque vos te arrepentís de las cosas que están mal. Y nunca es tarde, mientras hay vida, hay esperanza, pero la decisión es tuya. Y cuando nos acercamos a Dios, cuando nos vamos a entregarle nuestra vida, nos encontramos que Él es fuente de vida. Y Él puede purificar nuestros corazones completamente, nuestro interior, nuestro espíritu. Por eso dice en el capítulo 1 de Isaías, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Ese es el amor que Dios nos tiene. No importa cuántos pecados tengas, no importa lo que te hayas equivocado o que hayas hecho contrario al querer de Dios, importa hoy tu decisión de cambiar. ¿Te va a ser fácil? No. A nadie le es fácil vivir dentro del camino en la palabra de Dios porque implica esfuerzo. Y Jesús nos enseñó, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Implica un esfuerzo de romper con el mundo, implica un esfuerzo de dejar de pecar, implica un esfuerzo de llevar una vida como a Dios le agrada. Y hay que acordarse que Dios nos mira a las 24 horas del día. Él está siempre presente, tendiéndonos la mano para sacarnos del barro del mundo, para limpiarnos, para purificarnos, para darnos la oportunidad de una vida nueva. Nunca es tarde. Es cuestión de que te decidas, es cuestión de que seas esforzarte, es cuestión que quieras. Y la recompensa es tan grande porque el amor de Dios es enorme, es infinito y nos va llenando nuestra vida de su presencia. Pero como les decía recién, nosotros somos quienes tenemos que querer. Nosotros somos quienes tenemos que esforzarnos y también nosotros somos quienes tenemos que dejar de pecar. ¿Cómo se peca? La palabra de Dios nos enseña que se puede pecar de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Entonces uno aprende con la palabra de Dios a discernir lo que es pecado y lo que no es pecado, a trabajar en nuestra mente y no dejarnos llevar por esos malos pensamientos que nos conducen al pecado, sino cuando nos damos cuenta de que la tentación está ahí, repetir palabra de Dios. Nuestras palabras tienen que purificarse, nuestras palabras tienen que construir y no destruir. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros caemos en el chisme o cuando hablamos mal del prójimo o cuando estamos comentando el pecado ajeno? Nosotros nos estamos yendo en contra del primer mandamiento. Amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces la palabra de Dios te muestra de que toda palabra que destruya, en el fondo te destruye a vos. Entonces tenemos que aprender a construir con nuestras palabras, que nuestras palabras agraden a Dios, que nuestras palabras produzcan fruto para Dios. Y eso también, cuando la persona está acostumbrada a hablar mal de los demás, cuando la persona está acostumbrada quizás al chisme,
a la baja grosería, como dice acá, la palabra de Dios le va a costar en un principio, pero después va a aprender a hablar como agrada a Dios. Nuestras obras tienen que ser del agrado de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos pide. Por eso es interesante que siempre analicemos cada noche, antes de dormir, si mis pensamientos, mis palabras, mis obras, puedo entregarle a Dios. Porque a veces hiciste algo malo, entonces al hacer ese análisis tenés tiempo de arrepentirte, quizás al día siguiente tengas que ir a confesarte, o quizás sea una falta, porque sea un pecado venial, pidas perdón a Dios simplemente. Pero darnos cuenta, resulta que el mundo nos llena de tantas cosas negativas que ni siquiera el ser humano, cuando no está prendido, Dios no está apartado, cuando está apartado, de Dios, no se da cuenta de que pecó. Y continúan acumulándose los pecados. ¿Y el pecado cómo actúa? El pecado actúa como un imán de males. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir, a darnos cuenta para arrepentirnos, para sacar el pecado de nuestra vida. Y acuérdense algo muy importante. Con Dios todo se puede. Pidámosle a Él esas fuerzas que vienen solamente de Él para poder llevar adelante eso que nos habla hoy en su palabra. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de elegir el camino de Dios, esa elección que está en nuestras manos, esa elección que cuando elegimos y decidimos ingresar, vivir en ese camino de la palabra de Dios, transforma nuestra vida, porque la palabra de Dios transforma la vida del ser humano. Por eso quería compartir con ustedes el Salmo 36, donde dice: la maldad habla al impío en el fondo de su corazón. No hay temor de Dios ante sus ojos. Se mira con sus ojos satisfechos, negándose a descubrir su error. Sus palabras son engaño y maldad. Renunció a ser bueno, a obrar el bien. Rumia la maldad hasta en su lecho, se obstina en el camino extraviado, no abandona la mala senda. Y esta es la persona que está apartada de Dios, que vive en el mundo, que decidió pecar
y que no quiere arrepentirse. Por eso dice, no hay temor de Dios ante sus ojos, y la maldad que tiene en el corazón es lo que el diablo está utilizando para destruirle. Entonces hace de que la persona se sienta satisfecha de lo que dijo, de lo que hizo, ¿verdad? Y se niega a descubrir que está equivocado o que está equivocada. La persona crece en la soberbia. La soberbia es, como bien dice en el Salmo 19, el pecado más grave. Que nunca se instale en mí su dominio. Entonces seré libre del pecado más grave. Así dice el Salmo 19 cuando habla de la soberbia. Y muchas veces la persona crece en la soberbia. Hay maldad, hay engaño en su vida y por supuesto se niega o renuncia, como dice acá, a obrar el bien. Y en su mente comienza a proyectar males. Por eso dice, rumia la maldad hasta en su lecho, se obstina en el camino extraviado, no abandona la mala senda, se da cuenta de su error, se da cuenta que está actuando mal, pero se justifica su pecado. Y ese es un grave problema. Muchas veces la persona justifica su error, justifica su pecado, porque su soberbia hace de que quiera estar por encima de los demás. ¿Qué nos enseña Jesús? Nos enseña que para poder acercarnos a Dios tenemos que tener humildad. La humildad es la virtud que se contrapone a la soberbia. Y el ser humildes implica reconocer que necesitamos de Dios, que sin Dios no somos nada. Es que es tan clara la palabra de Dios cuando nos dice que nuestra vida es como flor del campo, que un día está y que al día siguiente podemos no estar. Nuestra vida depende de Dios. Entonces, si mi vida depende de Dios, ¿cómo voy a prescindir de Dios? Tenemos que tener en cuenta eso. Oh Dios, tu amor llega a los cielos, tu verdad a las nubes. Como los altos cerros es tu justicia, tus juicios como los abismos. Tú eres el Salvador de todos, hombres y hasta animales. Dios nos salva. Dios nos salva de los males. Dios nos salva ya aquí en esta dimensión, porque nos protege cuando nosotros entramos bajo sus alas protectoras. Por eso en el Salmo 91 nos dice que tenemos que habitar bajo las alas del Altísimo, entrar bajo esa protección del Todopoderoso. Pero ¿cómo entro? Necesito estado de gracia. ¿Y qué es el estado de gracia? Es estar purificado, sin pecado. Ahora me pueden decir, todos somos pecadores. Es cierto, todos somos pecadores, pero tenemos que tratar de mantener nuestro estado de gracia y cuando nos damos cuenta que estamos pecando, pedir perdón a Dios. Si es necesario, me tengo que ir a confesar, buscar el sacramento de la penitencia y la confesión, pero nunca estar apartado de Dios. Él nos ama. Él, nuestro Creador, lo único que quiere es que nosotros, seres humanos, volvamos a Él. Y si hay algo que Dios es justo. La justicia de Dios llega siempre. A veces el ser humano quiere hacer justicia por manos propias. Y ahí es donde muchas veces el ser humano se estrella. Porque para poder hacer su justicia, tiene que utilizar el mal. En la Biblia nos habla del perdón, no de la venganza. Entonces son muchos temas que uno va aprendiendo a medida que nos vamos sumergiendo en la palabra de Dios y vamos entendiendo cómo vivir este camino de la palabra de Dios. Dice después, oh Dios, qué valioso es tu amor. Por eso los hijos de los hombres hayan abrigo a la sombra de tus alas. Por eso tenemos que entender que Dios nos llama con amor y que nos pide que vivamos con amor. Y que el perdón está directamente vinculado al amor a Dios y al amor al prójimo. Porque ¿quién es la persona que puede decir,
yo nunca me equivoqué o yo nunca me voy a equivocar. Todos somos seres humanos. Ahora, es cierto, hay personas que dañan y dañan mucho. Pues tengamos el amor que Dios nos enseña para rezar por ellos, con amor. Porque son personas que están muy apartadas de Dios, porque son personas que ya se hicieron daño a sí mismos y ese daño les está superando y llegan a hacer daño a otras personas. Por eso nos dice acá la palabra de Dios que tenemos que aprender a vivir bajo esa sombra o bajo las alas protectoras de Dios. Acudir al amor de Dios, acudir a aprendernos de Dios, a permanecer con Él. Y les digo algo, siempre les repito, llegar a Dios es muy fácil. Es cuestión de pedir y ahí está Dios. Clamar a Dios y Dios te abre todos los caminos. Pero el tema no es llegar, el tema es permanecer. Y ahí es donde muchas veces el ser humano no se queda, porque permanecer con Dios implica renunciamiento a lo que el mundo nos propone, a aquello que nos aparta de Dios. Y ahí es donde el ser humano va para atrás y vuelve al camino del mundo. Por eso la palabra de Dios nos llama a entender primero y conocer el amor de Dios. Cuando nosotros amamos, nosotros luchamos por lo que amamos. A eso nos llama Dios, a luchar por su amor y a entender que Él nos invita y lucha por cada uno de nosotros para quitarnos de ese camino del mundo que nos aparta de Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Vemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de elegir el camino de Dios y estábamos leyendo el Salmo 36. En el versículo 10 nos dice: en ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. Cuando nosotros llegamos a Dios, nos ilumina la vida, porque entendemos la vida desde la óptica de Dios. La vida del por qué Dios nos creó, porque ahí está el motivo por el cual estamos aquí, en esta dimensión. Y es para crecer en nuestras tres partes, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo, para poder llegar a estar posteriormente eternamente con Dios. Por eso hoy tenemos que prepararnos para la eternidad. Acá nos dice que Dios es fuente de vida. Y muchas veces nuestro espíritu está muerto por el pecado. Pero cuando nosotros vamos a hacer una sincera confesión, vamos a ese sacramento que nos devuelve la oportunidad de recibir la Eucaristía, que es la presencia misma de Jesús en nuestra vida, entonces recibimos esa vida que viene de Dios. Y nuestro espíritu, que estaba muerto por el pecado, vuelve a cobrar vida. Pero para eso hay que pasar por el reconocimiento del pecado y por el arrepentimiento del pecado. Fíjense que son dos cosas diferentes. Una cosa es reconocer que pequé, reconocer que hice mal, pero otra cosa es arrepentirme. Por eso la palabra de Dios nos enseña que lo que Dios nos pide es ese dolor del pecado, ese arrepentimiento sincero, y así recobrar la vida espiritual y poder ver la vida desde la óptica de Jesús. Por tu luz vemos la luz. Poder discernir: esto está bien y esto está mal para Dios. Esto es justo y esto es injusto. Por eso la palabra de Dios nos llama a una vida con Dios. La decisión es absolutamente nuestra. Nosotros tenemos que querer impregnar nuestra vida de la presencia de Dios. ¿Y cómo le conocemos a Dios? A través de su palabra. La palabra de Dios es fuente de vida. De hecho, en estos días, en las catequesis del Papa León XIV, fueron referentes a la palabra de Dios y a la importancia de leer la palabra de Dios todos los días. La propia Iglesia nos da las lecturas diarias. Nosotros tenemos que buscar eso. Hoy es tan fácil, abrir simplemente tu celular, pones lecturas diarias, lectura del día de hoy, ya te aparece en Google y lees. Esa palabra de Dios transforma vida, pero de corazón te recomiendo: comprate una Biblia, busca cursos de Biblia, no hace falta ni que salgas de tu casa. En el canal se dan los cursos de Biblia. Acá, en nuestro canal católico Ñande Yarañé, impregnate de la palabra de Dios. Vas a ver cómo esta palabra, que es vida, transforma al ser humano de adentro para afuera. Y nuestra vida pasa a ser diferente cuando Jesús habita en cada uno de nuestros corazones. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos a vivir de acuerdo a tu voluntad, que hagamos, Señor, todos los días ese camino y ese esfuerzo por no apartarnos nunca de ti. Que entendamos que debemos permanecer en tu presencia, para que así tú, que eres el dueño de nuestra vida, nos moldees como vasos de barro
nos hagas de acuerdo a tu voluntad. Que entendamos, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.